para nuestro planeta. Colombia es la sede de la Cumbre Mundial de Biodiversidad, la COP16, mostrando su compromiso con la protección y conservación de la naturaleza del planeta. Hagamos juntos la diferencia. Celebremos nuestro país, nuestra diversidad y nuestro compromiso de hacer paz con la naturaleza. Colombia, unidos por la COP16. ¿Qué tan cerca podemos estar de algo, alguna rendija que nos indique que hoy se puede determinar, o esta madrugada, o cuando se termine, con algún tipo de acuerdo con un tema clave, que ese es el tema de los recursos? A ver, no. ¿Sí? Ahí está. A ver, no, ese es un tema central, pero ese es un tema histórico. Siempre se habla de recursos, se crean fondos, pasan muchísimas cosas, y los recursos que se acuerdan nunca llegan. Y cuando llegan tienen una cantidad de problemas para su implementación. Por ejemplo, para las 3 convenciones de Río 92, se estableció el fondo, el GEF, el Fondo Global, para precisamente el financiamiento y como mecanismo financiero. Esto fue muy importante en su momento, pero nunca llegaron los recursos. Se habló siempre que los países desarrollados siempre iban a poner el 0.7 de su PIB. Eso tampoco se dio, y alguno que lo logró después echó para atrás. Hubo cambio de política. O sea, el tema de los recursos sigue siendo muy complicado. Se han abierto muchos pequeños fondos, medianos fondos. No hay una coordinación total de los fondos. O sea, seguimos muy descoordinados en estos temas. Pero yo quería hacer una mención acá. Estamos haciendo una evaluación de la COP. Y yo creo que de alguna manera esta COP ha sido una COP de trámite, pero tiene unas cosas muy interesantes. Primero que todo, es una COP que cambió su formato, y es el formato que hemos visto de zona verde, de zona azul, de las múltiples reuniones que se están haciendo en las universidades, en los centros de investigación. Esa es una novedad para el país y yo creo que salió bien. La enorme divulgación que ha tenido la COP ha sido muy importante para el país, pero quiero destacar una cosa. Esta ha sido una COP que unió en Colombia diferentes posiciones políticas, todos en torno a un objetivo común, y me parece que ese es un muy buen ejemplo en un país polarizado. Ahora, lo internacional es una cosa, ya Cristian habló de las negociaciones, cómo van las negociaciones, qué pasará con las negociaciones, que son eternas, ¿no? Por el otro lado, lo que ha significado para Colombia, y por el otro lado, lo que ha significado a nivel local. Por ahí el alcalde y la gobernadora, pues su balance es en pesos, ¿no? ¿Cuántos millones de pesos le trajo eso a Cali y la visibilidad de Cali? Lo cual también ha sido muy bueno. Y lo de la zona verde, es extraordinario ver esa explosión de gente, donde no cabe la gente en las tardes para llegar, la salsa por aquí. O sea, ahí hay una innovación que me parece a mí destacable, y la participación de múltiples sectores, como ha sido el caso indígena o de afrodescendientes, por ejemplo. Yo quiero destacar eso porque es lo que moviliza de una u otra forma el que la convención se mueva en el 8J, por ejemplo. Sin esa movilización, que es algo que viene emergente a nivel mundial,
creo que aquí se está mostrando un camino muy, muy interesante. Y ya para finalizar, cosas y detalles pequeños. Por ejemplo, eso yo creo que aquí nadie se enteró de eso, pero el hecho de que hayan venido ministros, funcionarios de alto nivel, en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, el gobierno alemán devolvió a los Mamas Kogi en una ceremonia especial, devolvió unos objetos muy importantes. Y finalmente, el tema de paz con la naturaleza. Yo quiero destacar ese título de paz con la naturaleza, que me parece que es una buena intención, que obviamente no queda en los procesos de la negociación internacionales, pero que abre un camino a pensar desde otro ángulo el tema de la biodiversidad, de la cultura, en fin, creo que esto hay que destacarlo también como algo muy, muy positivo. No hemos firmado en Colombia, no lo hemos ratificado el protocolo de Nagoya. Complicado y se ve lejos esa ratificación. Pero en fin, digamos, es un balance muy positivo. Y el tema de la seguridad, no lo dejemos de lado. Acordémonos cómo en los meses anteriores el tema de la seguridad era una limitación tremenda y una gran preocupación por lo que podía pasar aquí en Cali, por el vecindario, por los problemas internos que tenemos, y esto ha terminado siendo muy positivo, muy seguro, ha funcionado en muy poco tiempo. Eso también hay que destacar. Y en ese balance, profesor Manuel, a mí personalmente me quedo con esa frase de Juan sobre la participación de las comunidades y algo que usted y yo hemos hablado creo que miles de veces, y es el tema de la conciencia, el que a la gente se le haya inyectado este tema y haya aparecido en el radar. Y no lo digo solamente por los medios, personas, digamos, como ustedes que son autoridades, han tenido una participación enorme en un país donde pues las noticias de la política, de la polarización, de la guerra, de la corrupción se llevan buena parte de la tajada. Pero en la agenda, el tener ese asunto y que nos hable de conciencia, yo creo que es importante en esta hora de hacer balances. Bueno, la suma de todos los eventos que ha habido, que es enorme, no se calcula que a la zona verde pueden haber ido ya 500.000 personas, ¿no? Con todos los eventos, exhibiciones, exposiciones que hay allá, más todo lo que ocurrió anteriormente, más lo que ocurre aquí en la zona sur, que también es muy importante en términos de foros, no sé qué, no sé cuándo. Pues bueno, eso no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Yo digo que ha sido la campaña de educación ambiental más importante que ha habido en Colombia en su historia. Los medios, pues bueno, usted dirige un noticiero, Caracol, televisión, en el cual han dedicado todas las noches un buen tramo del noticiero al tema de la biodiversidad, como el tiempo también está dedicando diariamente 6 páginas. Eso no tiene antecedente. El único antecedente que yo veo es la conferencia de Río en 1992, pero eso fue una movilización mundial, no fue una movilización disparada por Colombia dentro del país. Entonces ahí eso tiene mucha importancia porque la conciencia ambiental es lo que permite generar presión política por parte de la ciudadanía, entre otras cosas, sobre los gobiernos, en este caso el gobierno de Colombia. Ahora, hay que reconocer una cuestión que a la gente no le gusta oír. La Convención de Cambio Climático hasta la fecha ha sido un fracaso. Entonces me dicen la gente, ¿pero cómo puede decir eso? Si se han creado unos parques nacionales, si hay cientos de experiencias positivas de los gobiernos y de las ONGs, como aparece acá en exposiciones, etc. Eso es cierto, pero el dato reciente que tuvimos de que el 73% de las poblaciones de fauna silvestre han descendido en un 73%. Profesor, póngase el Que las micrófono poblaciones de fauna silvestre han descendido en un 73% en los 50 últimos años, pues eso es un fracaso inimaginable. Obviamente sería mayor si no se hubieran creado áreas protegidas, si no se hubieran
dado todos estos proyectos, pero claramente, digamos, la línea base del acuerdo Kunin-Montereal es tratar de revitalizar y darle vida a la Convención de Biodiversidad, que ya tiene 32 años, darle vida al protocolo de Nagoya, que tiene 13 años. A mí me llama la atención que se habla de grandes progresos del 8J, y digo, pues, por Dios, más progreso que el protocolo de Nagoya, y se ha implementado mínimamente. Y entonces seguimos, entonces ahora que es muy importante el cuerpo subsidiario, seguramente, pero ¿por qué no se ha implementado el protocolo de Nagoya después de 13 años? Y lo mismo el protocolo de bioseguridad. Entonces, entre otras cosas, Juan y yo, y obviamente Cristian, tenemos mucha información sobre el desarrollo de todas estas negociaciones, porque Colombia ha jugado un papel muy importante, eso no se sabe en Colombia, en la construcción de muchos de estos tratados. En la construcción de la Convención de Biodiversidad, Colombia jugó un papel muy importante conjuntamente con México y Brasil entre los países tropicales. En el JEF, yo presidí la sesión en Cartagena en el cual se creó el JEF, ¿no? En el protocolo de bioseguridad, Juan Mayer fue el presidente del protocolo de bioseguridad de las negociaciones, hizo una negociación brillantísima, los países desarrollados querían hundir ese protocolo y Juan lo evitó. Y en el protocolo de Nagoya, Colombia presidió las negociaciones. Entonces, digamos, y paradójicamente no lo hemos ratificado. Pero de todas maneras, sí, yo creo que algunos logros cristianos dicen, bueno, hay un papel ahora sobre las secuencias digitales de cuestión voluntaria. Yo digo, pero voluntario es lo más débil que puede existirse, es decir, sería mejor que no se firmara nada, que se reconociera que se fracasó y con unas interseccionales se avanzara en el tema. Seguramente, pues yo respeto a Susana Mujamad muchísimo, ella tiene que sacar algo de aquí, pero evidentemente yo creo que es peor el escenario voluntario, porque es más o menos escenario voluntario para ser biopirata. Poniéndolo en el otro sentido, porque lo único que existe es biopiratería hoy en día. Sí. Entonces, y se le están robando a las comunidades indígenas sus conocimientos tradicionales en forma absolutamente cínica y a los países de origen los recursos que le corresponden. Entonces, y los recursos financieros, ayer recordaba Carlos Nobre que para la región amazónica se requerirían en el corto plazo arrancar un proceso de restauración de 100 millones de hectáreas para que no colapse la región amazónica. Obviamente eso no se va a hacer con los créditos de la CAF, del BID, del Banco Mundial, ni más faltaba, eso tiene que ser con recursos frescos puestos por los países desarrollados y también en desarrollo, pero recursos públicos, porque nadie va, un país como Colombia no va a obtener un crédito de 5.000 millones de dólares para restaurar la región amazónica, eso sería grotesco. Entonces, en la cuestión financiera estamos mal. Sí. Viceministro, de parte del gobierno, pues, están en las horas cruciales y, pues, usted ya escuchó a los que saben hacer este diagnóstico. Para el gobierno, en este instante, es que no quiero, pues, con lo que falta, muy aventurado decir ya se cerró, se va a cerrar, y haciendo alusión a un dicho muy coloquial del abogado del sombrero, haciendo firmar cosas que puedan ser paños de agua tibio. Para el gobierno, ¿qué sería obtener un logro en esta COP16? Pues primero, son temas que ya algunos de los panelistas han hablado. Un logro lo tienen acá para distribución. El Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia, la hoja de ruta, de Colombia, de hacia dónde queremos transitar. Tenemos 5 años para cumplir las metas son ambiciosas, fueron trabajadas de manera articulada entre otras cosas, ya logros de todo este proceso de la COP y del ENVISAP, y pusimos a trabajar a todo el gobierno se volcó hacia los temas ambientales, que eso es una anomalía. Los planes nacionales de desarrollo que había en el país era cada ministerio con su pedazo de capítulo y se iba a ver cómo cumplía.
Esto ha sido un trabajo permanente en donde hemos estado trabajando con todos los ministerios y salir de los ministerios y trabajar con los sectores productivos, sistema financiero, sistema bancario, sector privado, Asobancaria, los aseguradores, Fasecolda, todo el sistema financiero, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Financiera, Departamento Nacional de Planeación, para construir instrumentos económicos que puedan allanar la ruta hacia lo que fueron las metas. Estamos planteando una de las metas es pasar del 0.8% que representa hoy en el Producto Interno Bruto Nacional en la bioeconomía, pasar a 3% del Producto Interno Bruto, sentados con planeación nacional, no soñando, sino sobre cifras reales, entre otras cosas de un montón de empresarios que ya están haciendo evaluaciones y están haciendo negocios efectivos sobre biodiversidad, sobre productos de alto valor de la biodiversidad, adicional a todos los productos que hay. Entonces, digamos, hay una ganancia alrededor de este ejercicio que se derivó del Plan de Acción de Biodiversidad y de las metas Cumming-Montreal, que yo creo que es innegable. Fue un ejercicio, entre otras cosas, con un proceso de legitimidad gigantesco, recorrimos todo el país, participaron más de 23.000 personas, se involucró toda la comunidad, más de 100.000 personas después se conectaron con la COP, que eso es la mayor aula ambiental que ha tenido históricamente el país. Yo creo que quienes hacemos parte del sector ambiental y trabajamos desde hace rato, en él nunca habíamos sido tan escuchados como ahora, y no solo escuchados por por las comunidades campesinas, indígenas, por esa ruralidad que tiene la conexión con la biodiversidad mucho más cerca, sino por empresariado que comienza a ver que atrás de la biodiversidad productos renovables, efectivamente puede haber un desarrollo del país y una transición productiva. Yo creo que este es como el clic. Otro tema positivo es creernos lo que somos, creernos como país. Yo siento que el país era un país que mirándose mucho el ombligo, como que no somos conscientes que somos país de ingreso medio alto, que tenemos un enorme potencial en biodiversidad, entre los 30 países más grandes del mundo en tamaño y en población, con una enorme capacidad técnica. Fueron muchos de los compañeros, nos reunimos con Christian y con otros compañeros en el CIAT, están los institutos de investigación ambiental. Entonces hay yo creo que la mesa está servida en términos de que convirtamos efectivamente la biodiversidad en un activo para el país, pero un activo donde la gente está en el centro. Y eso también, y resalto, esto creo que fue otro de los grandes logros de la COP, y es que todo lo que se plantea es alrededor de la gente en las negociaciones y en las plenarias. Una de las intervenciones que fue en el segmento de alto nivel con los ministros, viceministros, embajadores, era, además del agradecimiento un poco protocolario, es que efectivamente no puede haber otra COP de biodiversidad sin la participación de la gente. Quien va a convertir en realidad estas acciones son las comunidades que se apropian del territorio. La chiva que vino desde Cumbal hasta Cali, recorriendo todos los pueblos y hablando de biodiversidad. Esas personas es toda la comunidad la que está materializando esto. Entonces hay unos avances gigantescos que está teniendo el país, hay unos de negociación que solo se van a poder materializar con el mecanismo que tiene, que es a través de consensos, pues solo se va a poder materializar una vez finalicen hoy las negociaciones a la 1, 2, 3 de la mañana, a la hora que se establezca, pero hay unos documentos serios, hay un trabajo extenso que se ha hecho para poder desencorchetar, para poder llegar a la decisión final con documentos limpios. Ya hay unos avances importantes, lo de las EPSAs yo creo que ya es un logro y esa es una materialización de avance. Hay adicional unos temas y es el gobierno nacional lanzó un acuerdo, queremos que haya un acuerdo internacional sobre trazabilidad y transparencia de minerales, va a quedar en la próxima UNEA, fue acordado con la secretaria general de la Oficina de Naciones Unidas para Medio Ambiente, va a ser el año entrante, ya va a estar incluido eso, esto es un aporte del gobierno nacional y hay la posibilidad real
además de unos aportes que gobiernos amigos han venido haciendo, que hicieron varios lanzamientos, el gobierno de Noruega, el gobierno de Suecia, fondos que se crearon y que se lanzaron en estos días, marcos regulatorios, unos días antes, alrededor de este proceso, se lanzó unos días antes, se materializó el declarar las autoridades indígenas como autoridades ambientales, un gran logro. Entonces, el camino que se está abriendo realmente es un camino muy positivo, muy progresista, materializando derechos de las comunidades, poniendo a las comunidades en el centro, y creemos que ese es el camino también que queda para los nuevos gobiernos, en donde tienen que estar incluidos los sectores rurales del país, las zonas más alejadas en donde están las mayores brechas, y lograr convertir esa biodiversidad en un activo para que las comunidades mejoren la calidad de vida y alrededor de productos y de procesos que no deterioren la biodiversidad. Yo creo que logros enormes en todas las líneas, adicional a generar un puente de comunicación entre toda la sociedad colombiana, que creo que es básico en Cali y en la sociedad colombiana. Quiero ponerle en la lupa sobre un tema que mencionaba el profesor Manuel Cristian, y es un asunto, usted también lo mencionó en esa foto que hizo de lo que han sido estos días de deliberaciones de COP16, y es el tema de la biopiratería, ese tema de los recursos genéticos, de los beneficios que puedan recibir una comunidad, un país, un territorio, con algo que se convirtió casi que en un tema vetado en muchos países, sobre todo desarrollados, pero que aquí se trató. Algo que pueda quedar, yo personalmente creo que al menos que en el papel se haya discutido, independientemente de que se logre un acuerdo, ya es un avance, tratando de salvar, digo, los muebles de un asunto que es muy delicado, que toca a las comunidades, que toca a los países, pero también unos intereses enormes. A ver, tal y como dijo Manuel, tenemos el protocolo de Nagoya. Es que hay dos temas aquí ligados pero distintos. Uno es el tema del acceso a los recursos genéticos y otro es el acceso a la información genética de esos recursos. Y a lo que se olvida es que hoy en día mucha de la diversidad compartida, entre otras, o sea, mucha de la diversidad en Colombia está en Panamá, está en Brasil, está en otros países, y mucha de esa información ya se está secuenciando y está de manera abierta, disponible. Entonces, el protocolo de Nagoya regula el acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios, es importante, estoy totalmente de acuerdo que Colombia debería entrar y ratificar ese acuerdo. Este es un acuerdo complementario que está enfocado en el uso de la información genética, no los datos. Y hoy en día, que este es el siglo de la biotecnología, es el siglo de la genómica. Hoy en día podemos secuenciar un genoma en un día, podemos poner toda esa información, podemos manipular esa información, toda esa información se está usando, y de eso la importancia de este acuerdo acá, que está enfocado en la información genética, y esa información la usan las grandes empresas. Este no es un tema de gobierno, es un tema de empresas. Y me parece que en ese sentido lo que decía Mauricio es importante. O sea, yo creo que sí necesitamos un acuerdo como este. Como digo, me parece que el contenido es valiente, es importante. Obviamente que preferiría que sea vinculante y no voluntario, pero me parece que es importante, es un paso en la dirección correcta que vale la pena mirar. Juan, el mismo tema, y es un asunto, repito, que toca a muchos, especialmente a comunidades, en el caso de la Sierra Nevada, de la Amazonía, de nuestra Orinoquía, de este Chocó biogeográfico, pero es un asunto que al final del camino también toca, y ya lo haremos con el viceministro, a los gobiernos. Cómo tratar de, si no hay algo vinculante a nivel internacional, porque son empresas multinacionales, un país como Colombia, ¿qué puede hacer para evitar que sigan saqueando sus recursos genéticos? Sí. Yo creo que muy poco, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Sí, no, es tremendamente crítico, porque puede llegar alguien, puede entrar a cualquier territorio, puede extraer unas muestras, en fin, es lo que hemos visto y es la gran crítica que se ha tenido a lo largo de los años, ¿no? Y si vamos a temas que me parece que son también importantes observar, obviamente tienen que ver con el cambio climático,
y aquí todavía no hemos hablado de la relación de cambio climático-biodiversidad, que es un tema que desde un principio se quiso... buen viaje, Cristian. Gracias, Cristian. Qué pena que tiene que irse porque sale ya de viaje. Este es un tema que desde un principio antes de la COP se dijo que era muy importante poder avanzar en esos vínculos, en esos puentes, más porque viene la COP en Belém de Pará el año entrante sobre cambio climático, que eran los dos países suramericanos que tienen que ver con la Amazonía, en fin, que son los dos países más ricos en diversidad biológica en el planeta. Entonces, ¿cómo se iba a hacer eso? No ha pasado mucho en ese punto. Ahí no hay ningún avance real, y eso por razones, creo yo, de carácter político, que se nos salen de las manos, que van más allá de las posibilidades de Colombia como uno de los países. Lo que yo sí hubiera hecho para esta COP, y que me parece que fue una oportunidad perdida, era restablecer el grupo de países megadiversos. El grupo de países megadiversos lo creamos en el año 2002 con todos los países, éramos 22 países megadiversos y eso cogió una fuerza importante, pero para ese momento la diversidad biológica no era tan importante. Hoy está en el centro del debate. Hoy es fundamental, de ella dependemos, el futuro del planeta depende de ella, de nosotros mismos, en fin. Y estas negociaciones son de carácter político, y como carácter político tienen que manejarse políticamente, y poder tener un grupo de países megadiversos que protejan su patrimonio, que lo valoren, que discutan entre ellos, se convierte en una fuerza política de negociación a nivel global de enorme importancia. Se pasó la oportunidad de haber reactivado ese espacio ahí. Y obviamente yo creo que cuando uno mira lo que ha pasado, por ejemplo, con los bonos de carbono y lo que ha creado la irrupción de los bonos de carbono en muchas de las comunidades indígenas en nuestro país y en otros países, donde terminan es divididas, donde firman unos acuerdos sin haber tenido un proceso de participación. Eso hay que regularlo, como hay que regular el acceso al material genético, también en una discusión con los pueblos, en sus territorios, y creo que lo que ha pasado acá en esta COP alerta y abre nuevos espacios para la discusión política en torno a los recursos genéticos. Esto se va a demorar un pocotón de tiempo. Son de los temas más sensibles, con 1 o 2 países que no se interesen en firmar algo vinculante, hasta ahí llega la discusión. Entonces tenemos que ser tremendamente creativos en el proceso de negociación política. Y ahí viene un tema, profesor Manuel, en esa creatividad de la que habla Juan Mayer, y es la de ver nuestros propios dramas. Y mencionaba la convención del año entrante de cambio climático, pero en el caso de Colombia nos quedamos con unos pendientes, ya hablaremos con el viceministro, de un tema crucial del que también hemos dado cuenta muchas veces, tocado aquí en esta COP, y es el tema de la deforestación de la Amazonía, y es el tema de cómo estas economías ilegales, que también generan, profesor Mayer, muchos intereses, no solamente de grandes empresas, o bueno, sí son empresas, pero son empresas criminales. Las empresas que están acabando con el bosque, que están acabando con los ríos, que están envenenando las fuentes de agua.
mientras esperamos un gran acuerdo de países, de gobiernos, de decisiones políticas, ¿cómo lo logramos ahondar en un país donde estamos acostumbrados a aterrarnos, pero poco a hacer acciones concretas? Bueno, antes de responder la pregunta, ¿será algún protocolo? Y es que hoy finalizamos la serie de foros biodiversidad, conexión biodiversidad camino a la COP16. Se hicieron 14 foros con este, se inscribieron 11.000 personas y han asistido 3.500 a 4.000 personas por sesión. Muy claramente contamos con el apoyo muy fuerte de Susana Muhammad desde el principio, y ella lanzó los foros. La Embajada de Suecia hizo posible la cuestión económica, porque se requería hacer un gasto importante para hacer una transmisión muy profesional, y por eso estamos muy agradecidos. Y además tenemos socios como Caracol Televisión y El Tiempo, que también hacen parte de esa convocatoria, y naturalmente todas las organizaciones que están vinculadas al Foro Nacional Ambiental. Entonces, digamos, de alguna manera estoy dando fin a estos foros. Eventualmente podríamos hacer uno de ñapa, el número 15, más adelante, cuando se haya decantado un poco... El de evaluación. El de evaluación, claro. Cuando se haya decantado un poco, en unos 15 días o algo así, cuando ya tengamos más claridad de qué se logró. Segundo lugar, yo sí quiero recalcar que el papel de la ministra Susana Muhammad y de sus viceministros y su equipo ha sido extraordinario, ¿no? Y eso merece un enorme reconocimiento por parte de la población colombiana. Y también hay que decir una cosa, las negociaciones, no hay que equivocarse, las negociaciones, Susana es la presidenta, tiene un cierto juego, pero como lo dijo el viceministro y lo han dicho mucha gente, las decisiones son por consenso. Basta un país, 2 países que digan no le jalo a eso y no le jalan a eso, ¿no? Entonces el hecho de que en este momento las secuencias digitales están en términos voluntarios, pues es el lenguaje más débil, porque decía, se utilizan los paréntesis, entonces en el paréntesis está voluntario, obligatorio, tal vez, no sé qué, no sé cuándo, como 6 lenguajes distintos, y finalmente se escoge el más débil. Yo digo que sería mejor no escoger el más débil. Pero bueno, entonces el tema de la deforestación, claro, es clave para Colombia, es clave para el mundo, porque el fenómeno de la deforestación existe con diferentes características en todos los países amazónicos, ¿no? Tenemos la gran noticia de que entra como secretario de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica el profesor Martín von Hildebrand, que tiene una extraordinaria tradición en la región amazónica, incluyendo todo el tema de los resguardos indígenas. Y ayer justamente había un diálogo en el cual se decía deberíamos transitar de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica hacia la Organización de la Integración Amazónica, es decir, generar una integración política de la región amazónica, respetando obviamente la soberanía de cada país, pero que por ejemplo se establecieran un cuerpo de gobierno, un cuerpo legislativo que hiciera normas comunes para toda la región amazónica, ¿no? Un cuerpo que claramente pudiera obtener los recursos y restaurar aquellas zonas que son más críticas de toda la cuenca amazónica, porque hay unas que son más críticas que otras. Entonces, digamos, ahí hay una agenda internacional. Ojalá que Martín logre promover la transformación del Tratado de Cooperación Amazónica en uno, porque el Amazonas es una. Otro problema es que le pertenezca a 8 países y al Estado francés 9, ¿no? Entonces, claro, en el caso de Colombia, pues estamos permeados por la guerrilla, por la violencia, por todo ese tema, pero, digamos, hasta el año 2023 tuvimos una noticia muy buena, y es que descendió la deforestación en la región amazónica a tal punto que llegó a 75.000 hectáreas, creo, es la cifra, 79,
después que en el año 2017, que llegó a su pico, llegó a ser a 270.000 hectáreas. Entonces, en 6 años lograr esa reducción pues no es poca cosa. Y en general existe una tendencia en los países amazónicos en esa dirección. Este año hay malas noticias para Colombia, pero también para Brasil, porque aumentaron los incendios forestales. Entonces, ayer decía Nobre que el 90% de los no sé cuántos miles de incendios forestales que se han dado en el Amazonas en el año 2024, el 90% son provocados. Son provocados por gente interesada en abrir las tierras amazónicas, pero con la sequía el fósforo funciona. En una Amazonía húmeda, quemar un bosque es imposible, ¿no? Tendrían que echarle gasolina, ¿no? Algo así. Es imposible porque es de una humedad extraordinaria. Entonces, con la sequía que ha sido excepcional, ¿no? Ayer decía Nobre que nunca había habido una sequía en 50 años de ese tipo. Entonces, estamos en problemas. Entonces, aparentemente, salió en el periódico El Tiempo que había aumentado la deforestación de la Amazonía en forma muy sustantiva este año, pero decía algo que me preocupó, y es que solo iban a dar estadísticas hasta el año entrante. Yo sí le sugeriría y recomendaría al Ministerio del Medio Ambiente que con los sistemas de información que tenemos deberíamos casi que mensualmente informar cuál es el estado de la deforestación. Yo creo que la gente necesita saber eso, ¿no? Entonces, y digamos, el gobierno de Petro dijo, voy a rebajar sustantivamente la deforestación, dijo en su momento en el plan de desarrollo 20%, pero resulta que el año 2022 al 2023 quedó sobrepasada esa meta. Y la otra gran meta que se ha propuesto Colombia es la restauración. Entonces, 758.000 hectáreas en este periodo, en el cual hay parte de bosques amazónicos, y 5 millones de hectáreas en el plan que entregó ahora. No sé a qué plazo están las 5 millones de hectáreas de restauración. Al 2030, que esa es una cuestión de una ambición extraordinaria. Pero está bien que tengamos una ambición de ese tipo. Entonces, de nuevo, es una razón de aplauso para el gobierno, porque claramente estamos haciendo bien la tarea. Bueno, estaba mirando el reloj por la hora, nos pasó el tiempo volando. Yo creo que nos quedan algunas consideraciones y arranco con el viceministro de esa hoja de ruta que tenemos acá, de este plan ambiental, acciones puntuales que hoy el país pueda ver, que el mundo pueda ver como esa contribución de ese país aplicado, que fue de los pocos que presentó su plan para protección de biodiversidad y que entren en vigencia. Repito, en un país donde las acciones no son muchas, a pesar de que hay unos planes muy concretos, viceministro. Pues sugiero y recomiendo a todos que puedan consultar el Plan de Acción de Biodiversidad. Digamos, nos centramos en 6 grandes metas que todas le apuestan a las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad. Sin embargo, hay 196 acciones específicas detalladas para que cuando lo vayan a leer haya algunas que son las que más destacan sobre un tema en particular. Estamos hablando 19 millones de hectáreas en ordenamiento territorial participativo. Estamos partiendo de las zonas que tienen una integridad ecosistémica media, que la degradación no ha sido tan grande y donde se puede plantear proyectos productivos construidos con las comunidades que ayuden a proteger el medio ambiente a partir de los PEDETs. Los ejes estratégicos que nosotros planteamos eran el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el Plan Nacional de Desarrollo y las NDC como compromisos nacionales e internacionales que habíamos acordado. Entonces están las 19 millones de hectáreas, están 5 millones de hectáreas en restauración participativa, en restauración, que también lo estamos logrando pues a través de precisamente esos cambios en las alternativas productivas que estamos implementando en los territorios, que es en las ecorregiones más abandonadas del país, donde estamos invirtiendo en programas y proyectos específicos y donde estamos teniendo adicional la colaboración, el apoyo de gobiernos extranjeros, y la idea es vincular al sector productivo
que ya está muy interesado en dar esas transformaciones, adicional al sistema financiero también, que ya comienza a diseñar instrumentos además de los que ya hemos diseñado. Hay otro tema, y es el tema de las ilegalidades. Las ilegalidades son una problemática, lo estabas mencionando. Planteamos ahí pues trabajar sobre el manejo de los pasivos ambientales. Sobre ilegalidades estamos planteando, y en unas de las acciones es mayores controles a través del CONALDEF. Esta es una de las acciones prioritarias que están establecidas en el plan. Adicional, trabajar, que estamos haciéndolo con el Ministerio de Hacienda, para mecanismos que nos permitan incrementar sustancialmente al 2030 64% del manejo de aguas residuales domésticas. Es inaudito que uno tenga una ciudad como Quibdó con cubrimiento del 16% del alcantarillado, es absolutamente inaudito. Santa Marta. Santa Marta, San Andrés, 13% de cubrimiento de alcantarillado. Es absolutamente inaudito que un país de ingreso medio tenga ese tipo de cubrimientos. Entonces, una estrategias financieras para permitir hacer esas transformaciones. Diseñamos unos instrumentos financieros a través de bancos de hábitat, de corregir las complejidades y los mercados irregulares alrededor de carbono, del mercado de carbono, pero ahí hay un potencial importante. Entonces, instrumentos financieros que hemos estado constituyendo. Hay un tema importante, es que dentro del Plan de Acción de Biodiversidad planteamos unos instrumentos, condiciones habilitantes para poder desarrollar. Entonces vienen una serie de regulaciones que no solamente tiene que hacer el Ministerio de Ambiente, sino los 15 ministerios que participaron en la construcción. Hay acciones para el Ministerio de Salud, pero construido con Ministerio de Salud, con Ministerio de Educación, de Culturas, de Transporte, de todos los ministerios. Entonces ahora se nos viene una batería, digamos, de reglamentaciones que tenemos que hacer. Creo que una cosa muy importante que sucedió en la COP es procurar evitar esa disociación de la realidad. Me parece insólito, por ejemplo, que estando discutiendo esto, y hace unos días radicaron un proyecto de ley para legalización del Pangasus. Pues estamos hablando de control de especies invasoras, y hay un grupo de la ciudadanía que está planteando eso. Yo creo que la COP sirve para que la sociedad en su conjunto entienda las complejidades que hay de esas especies invasoras, y ojalá cambiemos esa realidad disociada y entendamos, digamos, las implicaciones que tienen las intervenciones en territorio. Son 196 acciones las que están planteadas. Entonces la recomendación, seguramente vendrán debates, seguramente vendrán que pudimos haber puesto más, pudimos haber puesto menos. Hay una cosa, y es que se construyeron acciones regionales también en los departamentos, en las regiones. La región andina tiene una serie de recomendaciones construidas con las comunidades, y hay una ruta construida con comunidades negras, comunidades indígenas. Entonces hay también una estructura, más recomendaciones con jóvenes, con mujeres específicas. Realmente es un plan ambicioso, pero también realista. Realmente no nos pusimos a lucubrar, las cifras tienen soporte de a dónde pretendemos llegar. Seguramente habrá posibilidades de mejora, habrá cosas que podremos hacer más, hay unas muy ambiciosas, pero hay toda la voluntad del gobierno nacional, y queremos dejar tratado también para el nuevo gobierno que esa es la ruta para poder cumplir a 2030 las obligaciones que quedaron establecidas en las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad. Me quedan un par de minutos, profesor Mayer. Las lecciones que nos quedan, ya hemos esbozado muy a vuelo de pájaro, pero con la grandeza que ustedes tienen de un tema que llevan en la sangre, entender lo que ha sido esta COP16, lo que hablaban de la COP de la gente, que es fundamental. Pero si uno mira rápidamente lecciones que nos quedan hacia un futuro, sobre todo para pensar en las próximas generaciones y en tanta gente, yo sí tengo que valorar, y es una percepción muy personal, me da pena hacerlo en primera persona, pero sobre todo pensando en que esto debemos hacerlo por nuestros hijos, por nuestros nietos, es ya, pero pensar en poner el foco en los temas realmente importantes, realmente trascendentes como este, el de cuidar nuestra biodiversidad y cuidar lo que nos queda del planeta. Sí, no, yo creo que estamos metidos en un lío del carajo. Eso sí, no me cabe duda, por todo lo que hemos podido ver. Y
yo creo que es muy interesante el dar un gran énfasis a las comunidades, porque es que son las que están allá. Terreno. No, claro, están en el territorio. terreno, pero me preocupa enormemente la institucionalidad. Creo que hoy en día, tanto a nivel global como a nivel nacional, en nuestro caso, ya no tenemos no tenemos hoy en día la institucionalidad para poder corregir los problemas que cada vez son mayores, y es que lo vemos en todas las cifras. O sea, esto cada vez aumenta la temperatura, cada vez se pierden más especies, cada vez está más contaminada el agua, cada vez hay más desertificación, cada vez hay más un poquito de todo, y todos los instrumentos y todas las discusiones y toda la institucionalidad que hemos tenido hasta el momento no ha logrado ni siquiera frenar las tendencias. Entonces algo está pasando, y yo sí quisiera dejar esa reflexión, porque me parece que con los mecanismos actuales no vamos para ningún lado. Si lo vemos desde el tema, por ejemplo, Naciones Unidas fue creada para que no haya guerras. Miren dónde estamos, es un buen ejemplo, ¿no? Y miren las atrocidades que vemos todos los días en televisión de lo que pasa en Gaza, ¿no? Y es una cosa que no. Entonces algo está mal. Y eso que está mal tiene mucho que ver con algo que me enseñaron allá los viejos sabios de la sierra. Ellos dicen, el territorio no hay que ordenarlo, el territorio está ordenado. Lo que hay que ordenar es el pensamiento. Eso es lo más importante. Profesor Manuel, simplemente para darle las gracias por haber propiciado estos encuentros y dejarnos, como bien dice Juan, estos espacios de reflexión para entendernos, emprender acciones de trabajo, la comunidad internacional, que es fundamental, pero sobre todo para abrir estos espacios, profesor, de verdad, muchas gracias. No, yo por creo que en convidarme. Colombia, yo creo que la movilización que hubo va a tener unas consecuencias además inusitadas. Para terminar diciendo lo siguiente, tuvimos un acuerdo, ha habido dos reuniones de universidades, y las universidades reconocen que tienen un enorme atraso en la educación formal, en la educación continuada, en la investigación, y se acordaron hacer unos esfuerzos para desatrasarse, como se diría, y eso es un subproducto supremamente importante de la COP, y yo creo que va a tener consecuencias también que todavía no nos imaginamos, porque una movilización tan grande, es muy difícil prever las consecuencias, pero van a ser consecuencias en general muy positivas. Yo creo que Colombia le dio una lección al mundo de que hay que movilizar a la gente, que hay que movilizar a la sociedad civil, que hay que movilizar a las comunidades, que hay que empoderarlas con el fin de resolver este problema, porque los gobiernos, que se habla que la convención es típicamente una cosa de las Naciones Unidas que nada se cumple, no, las Naciones Unidas son lo que los gobiernos quieren, y la falta de implementación de la convención es responsabilidad de los gobiernos, y la única forma es generar un poder popular, un poder de la sociedad civil que presione claramente a los gobiernos en la dirección del cumplimiento. Y yo creo que esa es la gran lección que da Colombia al mundo con esta COP. Profesor Manuel, a usted muchas gracias, al profesor Juan Mayer y al viceministro, a Isadora, gracias por habernos acompañado, a Cristian, que se fue, y a todos muy amables por haber participado en este foro, muy queridos. En un momento crucial para nuestro planeta, Colombia es la sede de la Cumbre Mundial de Biodiversidad, la COP16, mostrando su compromiso con la protección y conservación de la naturaleza del planeta. Hagamos juntos la diferencia, celebremos nuestro país, nuestra diversidad y nuestro compromiso de hacer paz con la naturaleza. Colombia, unidos por la COP16.